La inteligibilidad del dialecto, ¿sí? Estuvimos hablando, ¿sí?, de este concepto. ¿Se acuerdan qué significaba inteligibilidad? Sí, esta capacidad de comprender al otro, que puede ser aprendida o puede ser inherente porque somos muy cercanos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con la inteligibilidad dialectal, ¿sí?, dentro de los mismos dialectos, de las mismas variedades. Dice, para el desarrollo de idioma, una de las preguntas más importantes que debemos hacernos acerca de la variación lingüística es qué tan bien se entienden realmente las personas que hablan esas diferentes variedades. Necesitamos saber qué se quiere decir cuando la gente dice esas personas hablan un poco diferente. ¿Qué criterios están utilizando para medir esas diferencias? ¿De qué tipo de diferencias están hablando? ¿En qué medidas esas diferencias afectan la comprensión o la intercomunicación? ¿Sí? Cuando decimos que Santa Catalina habla un poquito diferente, ¿sí?, ¿a qué nos referimos? Hay que ir a ver, ¿eh? Cuando dos personas hablan dialectos de un idioma, hay comprensión debido a las características inherentes de similitud entre las dos variedades de habla. Hay estructuras gramaticales, semánticas y vocabulario compartido. A esto le llamamos inteligibilidad inherente. Hay cosas que sí las entendemos porque las compartimos, porque son inherentes, son parte de ese idioma. Pero la comprensión es un concepto complejo. Incluye la habilidad de oír y entender las propiedades fonéticas y fonológicas del habla. Incluye el conocimiento compartido de vocabulario y la semántica que se utiliza. Incluye la habilidad de descifrar el significado que se comunica a través de la gramática y la sintaxis de lo que se habla. Incluye la comprensión del contexto social y cultural del evento del discurso. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos hablando de comprensión, estamos yendo a algo mucho más profundo que solo, ¿sí?, esas diferencias que hay simples y las variedades simples que puede haber entre dos idiomas. Y ahí viene el tema de la extensibilidad. Estamos interesados en medir la inteligibilidad inherente como una indicación de la amplitud de cómo los materiales producidos en una pueden ser utilizables en la otra variedad lingüísticamente cercana. En otras palabras, cuán extensibles son. Estos materiales no solo son materiales escritos, sino que también pueden ser materiales de audio y de video. Entonces, la inteligibilidad inherente me va a ayudar a entender si pueden ser extensibles los materiales o no. Por eso es el concepto este que cambia a evaluación, porque se va a hacer algo primario, se va a hacer algo al principio cuando uno no tiene tanto conocimiento, pero a medida que va desarrollando los materiales, a medida que hay que hacer otra evaluación. Y así vamos a tener que ir haciendo en varios estadios del proyecto, evaluaciones donde tal vez decimos, no, acá hay que hacer 2 proyectos, por más que yo al principio consideraba que era uno, o acá podemos unificar y hacer un proyecto en algo que nosotros desde el principio pensábamos que eran 3 proyectos. Entonces, en los dos sentidos, la evaluación, ¿sí?, se tiene que ir haciendo en los diferentes niveles porque yo voy a ir teniendo más conocimiento, ¿sí? Por eso este hecho de que no es una investigación ahora y ya está. Ahí es donde varía, ¿sí? Por ejemplo, la extensibilidad es algo muy complejo y vamos a ver que no hay una prueba que nos determine extensibilidad en un estadio primario. Necesitamos, como lo que hacía Su cuando iba conmigo en las investigaciones, de tener estos libritos de alfabetización y escribir ahí las diferencias, hacerle a la gente leer y si la gente no entendía, poder poner las diferencias que había, pero ya tiene que ser en otro momento del proyecto, ¿sí? Porque realmente no se puede determinar, es muy sutil.
tal vez yo lo determiné por listas de palabras, lo determiné lingüísticamente, pero voy en el camino viendo de que cuando está el libro y esta gente lo tiene en la mano, dice, no, esto no es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ir viendo, ¿sí? Y investigando por qué razón ellos no lo aceptan. Si veníamos bien, veníamos bien con el audio, veníamos bien con el video, ¿qué pasa con lo escrito? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ir viendo que la extensibilidad es compleja de determinar. Es una de las cosas más complejas de determinar. Pero también está, me pasó mucho acá en México, que pueblos que hacen años que han querido tener trabajo y que no han tenido, que me pasó con los zapotecos, me acuerdo, cuando vieron algo en zapoteco de una variante cercana, estaban emocionados. Y pasaba en los totonacos también. Entonces, cuando ellos han tenido la necesidad, muchas veces dicen, aunque sea esto, es bueno. ¿Sí? Y si no interfiere la comprensión, lo aceptan. ¿Sí? Pero, de nuevo, vamos a lo histórico, vamos a lo social. Si ahí hay tanto conflicto entre ellos, no van a compartir. Dice, ¿a la gente le gusta o no le gusta la gente que utiliza la otra variedad? No estamos hablando de lo lingüístico, estamos hablando de la gente. Se identifican las personas con los temas, valores e ideas de los materiales. Si los materiales se traducen de otro idioma, ¿es apropiado el estilo en que se tradujeron? ¿Consideran que la ortografía es lingüísticamente representativa de la variante lingüística? La gente considera que la ortografía es visualmente representativa de su variante lingüística, ¿sí? Es una de las condiciones. Sé que Lynn está trabajando con lo de las 8 condiciones. ¿Es la primera? ¿La ortografía es la primera o la segunda por ahí? De las 8 condiciones de Dine-Wine para el uso de las escrituras. Mira, Mateo no sabe, hay que convertirlo. Hay un lingüista en Papúa Nueva Guinea que ya no está en Papúa Nueva Guinea, me imagino, no sé si... Bueno, que hace muchos años estudió mucho esto estuvo en la alfabetización, en la traducción, hizo investigación sociolingüística y diseñó 8 condiciones que se tiene que cumplir para que la gente use las escrituras, ¿sí? Y por ejemplo, a tal punto se usa en Papúa que los reportes trimestrales se hacen en base, de todos los proyectos, se hacen en base a cómo hemos cumplido las 8 condiciones de Dine-Wine o el reporte anual incluso. Si el proyecto ha cumplido o no las condiciones, porque el enfoque es que usen o no usen. Yo no estoy segura si la primera o la segunda debe ser condición que él encontró, es la ortografía adecuada, ¿sí? Entonces, que se haga en la ortografía adecuada y en el dialecto adecuado, ¿sí? La premisa de que podemos encontrar un dialecto de referencia que tiene un potencial de mayor impacto que otras variedades es fundamental para la idea de la extensibilidad. Hay varios factores que pueden considerarse como criterios para un buen dialecto de referencia. Y creo que esto, y tal vez me van a estar en desacuerdo conmigo, nos ha costado mucho cumplir, porque estamos tan apurados a empezar a veces el trabajo, que esto es algo en que no nos hemos detenido a pensar. Y esto puede llevar años en determinarse, ¿sí? En Colombia, yo fui a trabajar en una ortografía y claro, querían el reporte, pero no lo que yo reportaba, es decir, necesitaban justificar algo, pero no era lo que habíamos descubierto, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque al traductor le costó muchísimo encontrar una invitación para que lo dejen vivir en una comunidad, lo dejaron invitar en una comunidad, subió en mula todos los materiales en la montaña para poder construir su casa y después vine yo a decirle que ese no era el lugar indicado para hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces le llevó tiempo decidir
irse para el otro lugar, porque también la gente tenía expectativas en este primer lugar de que él ya había hecho hasta su casa, ¿sí? ¿Sí? Pero el otro era el dialecto de prestigio, el otro era el que todos ponían como el que debía hacerse la traducción, ¿sí? Y era una diferencia abismal de decir, acá habían 5.000 hablantes y acá habían 100. Y él estaba viviendo con los 100 y no con los 5.000. Entonces, sí, también. Sí. Pero porque él, en el momento que él había decidido vivir acá con los 100, acá estaba tranquilo y allá había problema de seguridad pública y ahora ya estaba mejor, ¿verdad? O sea, muchas razones que lo llevaron a él a determinar ir a este lugar y después tuvo que con el tiempo desplazarse a trabajar allá, ¿sí? Lo hizo progresivamente, ¿sí? Para que no se sintiera tanto en esta comunidad que él estaba dejando la oportunidad de vivir con ellos. Pero hemos puesto siempre otros condicionantes por el contexto, por la realidad, por las dificultades, ¿sí? Y hemos elegido la variante con quien trabajar sin pensar si es la más aceptada muchas veces por la mayor cantidad de variantes, ¿sí? Entonces, en esto hemos fallado muchas veces, ¿sí? Porque no se dan las cosas idealmente siempre. Entonces, tómenlo a esto como algo que se puede llegar a dar en un contexto ideal, ¿sí? Y donde tomamos el tiempo, ¿sí? Me gustó mucho, ahora el año pasado visité un proyecto en los Nomachiguenga en Perú, que 3 exalumnas de Silta están comenzando y ellas se tomaron 3 años para comenzar. Y estaban muy frustradas, pero le digo, pero han empezado en el lugar correcto. Han empezado de la forma correcta, aunque les llevó 3 años y todo el mundo estaban, pero se visitaron toda la región, hablaron con todas las iglesias, invitaron y fue, la verdad que el Señor los dirigió a ese lugar, pero fue muy difícil, ¿sí? Invertir 3 años para determinar el lugar justo, ¿sí? Pero necesitamos, por el hecho de la aceptabilidad, empezar el trabajo en el lugar que va a tener mayor alcance, ¿sí? Y eso es lo que tiene que haber el dialecto de referencia, es ese dialecto que la gente realmente lo va a aceptar, ya sea que porque ahí está la catedral más importante, ahí está, es donde vive el sacerdote. Factores que a veces no pensamos que hacen de que la gente vea a esa variante o a esa comunidad como de mejor prestigio, de más prestigio que esta otra, ¿sí? Y eso puede hacer que ellos rechacen o acepten la variedad que estamos trabajando. Entonces es complejo y eso quiero comunicarles, lo entiendo, pero acá se está planteando una situación donde se va a tomar realmente el tiempo, el estudio para poder determinar este dialecto de referencia. Y es difícil porque también está el tema de que a veces queremos empezar en el dialecto de referencia y no hay oportunidad ahí. Entonces, mientras tanto, empezamos en otro lugar hasta que se nos abren las puertas de ese, ¿sí? Pero dice que hay criterios que tienen que tener. Primero, dice, la variante se ha determinado que tiene la mayor similitud lingüística con el mayor rango de variación en el idioma. Atrae un alto nivel de actitudes positivas. Es considerado el dialecto más prestigioso. Es comúnmente identificado como el más puro. Esto puede significar que es el que menos evidencia tiene de haber tomado prestado de otros idiomas o puede ser considerado más melódico o expresivo. Tiene el mayor número de hablantes que se identifican con ella como su idioma. Se utiliza en un lugar central o tiene el fácil acceso por las principales rutas de transporte, donde muchas personas tienen contacto con ella.
tiene un alto potencial para que la gente lo aprenda debido a su centralidad geográfica y a la cantidad de contacto que la gente tiene con ella, aunque no haya un alto grado de inteligibilidad inherente. Y es reconocida y aprendida por personas que no hablan como su lengua materna. Son muchísimos factores, ¿sí? El tema es que muchas veces nosotros no lo hemos tenido en cuenta esto y por ahí nos vamos a trabajar con la variante más aislada, de menor acceso, porque pensamos que el idioma va a estar más salvaguardado ahí, pero no es la que la gente la considera de prestigio. ¿Sí? Piensen que eso acá no lo tienen en cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo estas investigaciones a través de los años han traído sabiduría para entender cuáles son esas variantes más aceptadas, ¿sí? Que tal vez hace 20, 30, 40, 50 años no lo sabíamos. Criterios secundarios. Es considerada por la gente como fácil de adaptar, de entender y aprender. No es la más complicada. Atrae la política o preferencia del gobierno. Se utiliza para la prestación de servicios gubernamentales. Ya tiene un historial de ser escrito. Tiene mayor importancia o influencia socioeconómica. Se considera históricamente central u original, tiene importancia o connotaciones religiosas, tiene oradores cuyo estatus social es aceptable, tiene instituciones como escuelas o estaciones de misión que pueden ayudar a establecer una variante estandarizada de enseñanza. ¿Sí? Estaba hablando con Ada de un matrimonio costarricense, los Vargas, que estudiaron con ella en Silta. A ellos les tocó ir a traducir a un lugar que hace 20 años que pedía la traducción. 20 años, en esta isla de Goodenough que le conté, del lado que habían estado los japoneses, ahí. Se había hecho la investigación hace muchísimo tiempo, se determinó la necesidad, pero no llegaba gente para poder enviar, y ya ellos llegaron a nosotros a decirnos queremos aprender y hacerlo nosotros mismos, ¿sí? Y justo en ese tiempo llegó este matrimonio y fueron, pero cuando determinamos dónde iban a vivir ellos, dónde iba el comité de traducción a ir a trabajar, la gente de los otros dos dialectos, uno, 2 horas en lancha, más metido en la isla, y el otro adentrado casi cerca de la montaña, y Molata estaba sobre la vera del mar, ¿sí? Entonces, y donde estaba la estación misionera metodista, escuela, mercado, iglesias, centro de salud. ¿Qué eligieron estos dos? Que sean Molata, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá se hacen los sínodos, acá hay lugar en la estación misionera, pueden hospedar a los de los comités de traducción para que vengan. Entonces habían 3 de cada comunidad, pero acá se vino a traducir y se eligió la variante de acá. Tienen sus diferencias dialectales, más con que con el más alejado. El más alejado tiene más similitud con Molata, pero se decidió empezar en Molata la traducción y hacer ahí todo el desarrollo, ¿sí? Van rapidísimo porque hay un comité de traducción muy ansioso por tener la palabra, van bastante rápido, pero fue por todas estas comodidades, diríamos, porque está la iglesia, porque está en la escuela, porque está el centro de salud, porque ahí vive el pastor, porque ahí está la oficina de gobierno, todo está ahí en Molata y ahí lo querían, ¿sí? Uno, si hubiera ido yo, tal vez me hubiera ido al más alejado, ¿sí? O el más adentro, pero ellos eligieron ¿sí? Y fue una decisión de la comunidad, se lo dejamos a la comunidad para que ellos lo determinaran, ¿sí? Por eso estamos cambiando esa perspectiva que nosotros hemos traído por años, ¿sí?
porque nosotros hemos pensado en aspectos, pero esos aspectos de alguna forma nos han alejado de lo que las otras variantes pueden llegar a ser también servidas con lo que estamos haciendo acá. Sí, Susi. Pero el segundo punto atrae la política en referencia del gobierno, como dijiste, lo de Quechua y Cusco. Que casi como está en el gobierno, Sí. pero no es aceptada entre las demás variantes. Esta decisión no es tan aceptable No. dentro de las demás variantes de Quechua. Sí, sí, sí. Tiene dos caras. Sí, pero en el sentido del quechua hay una política es decir, todos tienen la Biblia completa, porque son idiomas diferentes, pero lo que se le quiere imponer desde el gobierno es la educación en el quechua de Cusco, ¿sí? Entonces, acá estaríamos hablando más de un gobierno regional local. Es decir, ¿dónde está el juez de paz o dónde está la corte de la comunidad? No sé cómo tienen acá, o el municipio. Sería donde está el municipio, ¿sí? Pero no tiene tanto que ver con política, no es nivel restringido, es nivel libre, ¿sí? Es nivel de la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque si está el gobierno ahí, seguramente hay más ayudas, ¿sí? Seguramente hay más facilidades, ¿sí? Seguramente esa asociación. Lo que estamos asumiendo es que si se usa un dialecto de referencia, va a incluir la mayor cantidad de aceptación por las variantes que tiene más cercanas.